Con el análisis. Saludamos a Máximo Quitral, doctor en ciencia política, académico universitario de la Tecnológica Metropolitana. Profesor Quitral, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por el contacto. A usted gracias. ¿Qué le espera al pueblo chileno con este tren ministerial? Al fin y al cabo serán los que llevarán de manera transversal toda la política de Estado por 4 años. Bueno, la verdad las cosas que hay algunas sorpresas, como bien señalaba la periodista hace un minuto atrás. Pero la verdad las cosas que yo creo que esperar algo distinto del nuevo gobierno de Sebastián Piñera me parece que es un poco errático, porque la verdad las cosas que gran parte del gabinete que se instala de alguna manera es muy cercano no solo a la figura del presidente, sino que también a las principales ideas que estuvieron en disputa durante la campaña presidencial. Entonces, lo que sí pueden haber algunas carteras un poco más complejas, como es educación, con un ministro que abiertamente manifestó una posición de defensa de la mercantilización de la educación. Por el otro lado, la ministra de la Mujer, que ha tenido una posición contraria al aborto, y que fue explicitado derechamente durante la campaña presidencial. Y me parece que la gran sorpresa en este sentido, que es muy importante para nuestro país, es la designación del nuevo canciller, que va a tener una labor importante en términos de la política exterior de nuestro país. Sí, con respecto, profesor Quitral, a la cartera de la mujer, hubo largos debates, no es de ahora, viene de tiempo atrás, casi una década, con organizaciones feministas que hemos entrevistado en Telesur, luchando para que se aprobase por lo menos en esta primera instancia el aborto terapéutico en 3 causales. ¿Crees que habrá un paso atrás? ¿Cómo crees que será este panorama? No hay futurología, pero evidentemente los escenarios permiten establecer algunos análisis. Bueno, la verdad de las cosas es que a mí me parece que ese puede ser uno de los proyectos que la derecha podría de alguna manera poner cierta presión. Recordar también que hay modificación parlamentaria, es decir, salen algunos parlamentarios y los bloques de fuerza están bastante equiparados. Por tanto, la posibilidad real de que el presidente electo pueda terminar con algunas de las reformas que fueron impulsadas durante el gobierno de Bachelet, se hace un poco difícil porque no tiene mayoría parlamentaria y eso impide de alguna manera impedir avanzar en algunas de las decisiones que ya se habían adoptado. Entonces hay una especie de bloqueo y por tanto el presidente tiene muy claro que no tiene un parlamento que lo respalde del todo y por tanto va a tener que conversar, negociar y ahí hay que ver cuáles van a ser el manejo político que tengan no solo el representante del gobierno, sino que también qué va a pasar con las otras fuerzas políticas que irrumpen en el parlamento a partir de marzo del 2018. Sin duda, ese es un punto para tener en cuenta. Antes de despedirlo, quiero preguntarle por el nombrado ministro de Defensa. Hemos leído también desde distintos movimientos sociales, sectores también políticos, sobre todo de izquierda, su preocupación por una postura clara como senador con el asunto de la Araucanía y el pueblo mapuche. Bueno, él es un político que tiene una trayectoria parlamentaria, siempre ha tenido un discurso bastante fuerte con respecto al tema de los movimientos sociales vinculados a temáticas mapuches. A mí no me gusta hablar de conflicto, a mí me parece que aquí no hay un conflicto mapuche, sino que hay un hostigamiento permanente del Estado hacia las comunidades indígenas. Y el reciente ministro ha tenido una posición bastante rígida con respecto a darle una solución pacífica a la situación que vive la Araucanía. No es extraño, ojo, son figuras que representan a la derecha, que han tenido trayectoria parlamentaria, que mantienen coherencia en su discurso. Otra cosa es cuando están directamente trabajando para el gobierno. Me parece que ahí también hay que analizar cómo van a tomar ciertas decisiones que sinceramente pueden de alguna manera chocar con los planteamientos que tienen los movimientos sociales pro movimientos indígenas. Y ahí yo creo que el ministro va a tener que utilizar su capacidad de diálogo porque naturalmente no teniendo el Parlamento a saber, va a tener que movilizarse políticamente de una manera muy criteriosa para evitar que las movilizaciones sociales irrumpan nuevamente en el gobierno de Sebastián Piñera.
una manera tan permanente, prácticamente cotidiana en los 4 años de Sebastián Piñera en el primer gobierno. Muchas gracias, profesor Quitral, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias.